Disculpas, le pedimos a Franz, que está con nosotros para analizar estos temas que son de coyuntura, que son importantes. ¿Es o no constitucional la inscripción que aún detenta don Rafael Quispe al interior del Tribunal Supremo Electoral? La razón del cumplimiento de formalidades es de conocimiento de todas las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, la ley de partidos, donde establece ciertas formalidades y rituales que tienen que cumplirse para la inscripción de los binomios a la elección de las primarias, que devienen en la presentación física de los postulantes y alternativamente el representante o el delegado partidario, quien es el encargado, quien se hace responsable de la inscripción de estos binomios. En ese sentido, la actuación del Tribunal Supremo está enmarcado en esa figura procesal, ¿no?, de que vaya con el representante. La no presencia del representante o la autorización y la firma, además, dentro del formulario que corresponde a la inscripción de los binomios, hace inviable la consideración de la inscripción de don Rafael Quispe. Eso hay que ser claro, no podemos estar con algunos criterios más allá de la normativa, tomando presente que los que han estructurado la ley de partidos es parte del gobierno, entonces han puesto este requisito sine qua non, ¿no? Entonces, a criterio del suscrito, el no ir en razón de cumplimiento a cabalidad de todas las formalidades deviene una inhabilitación por incumplimiento, como reitero, de formalidades. ¿Pero no Franz, en que el movimiento al socialismo tendría que expulsar? ¿Cuál sería el trámite para que, si don Rafael Quispe no retira su inscripción conforme está previsto del Tribunal Supremo Electoral, está registrado legalmente, ¿cierto? Tal vez no legítimamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa que si don Rafael Quispe continúa en las listas que está ahí en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Y qué pasa con su candidatura? Hagamos una aclaración previamente. Don Rafael públicamente ha señalado que él no ha realizado el acto voluntario de inscripción. En consecuencia, se estima públicamente, se ha hecho conocer este elemento, se estima que hubo fraude en la inscripción, por lo tanto no podemos hablar de una legalidad, ¿no? Porque tendría que verificarse y constatarse de que no lleva la firma de don Rafael Quispe y no tiene la huella dactilar, que es un requisito que está dentro de los libros, y alternativamente, más allá del registro informático que se hubiera pasado en base de datos al Tribunal Supremo. Lo segundo, el tema de la organización de cada partido político está enmarcado en un código, está enmarcado en la norma interna de cada partido político. En este sentido, si han amenazado, y tienen razón, porque están amparados en el código de ética de los partidarios, en la expulsión o diferentes sanciones que se tienen, están en la posibilidad de iniciar una acción y poderlo expulsar de un partido donde él no estuviera inscrito. Eso es una decisión de cada partido, tienen la forma de sancionar y es un requisito además para poder ser considerado como una agrupación ciudadana o partido político dentro del Tribunal Supremo. Pero eso tiene que cumplirse algunos protocolos, eso es tiempo. Efectivamente, pero hemos visto en en casos de Estado se han resuelto temas. Le menciono, por recordar el caso Zapata, se ha hecho en menos de 48 horas entre aprehensiones y otros elementos formales, lo que en un caso común dura 6 hasta un año en materia ordinaria. En materia mucho más, en una asamblea convocada por los miembros ejecutivos del movimiento al socialismo, pueden convocar a la directiva y la comisión de ética poder determinar inclusive una expulsión, y no va a poder ser habilitado inclusive para una impugnación, como ha sido aseverado por don Rafael Quispe. Son elementos que devienen, porque hay una norma, Alfredo, y están habilitados para realizar sus propias sanciones al interior de cada partido político. Ahora, ¿qué opinión te merece, Franz, cuando el Alto Tribunal de Justicia de nuestro país ha decretado en las últimas horas que no tienen vacaciones en Sucre?
Hagamos un criterio un poco sesgado respecto a ese receso, porque vacación no es, conforme a la Ley General de Trabajo, los plazos y tiempos de vacaciones judiciales o vacaciones, como se entiende, es mucho más de los 20 días que se está considerando. Es un receso de fin de año para todo lo que se ha considerado la justicia ordinaria y además el Tribunal Constitucional, que está dentro de lo extraordinario. En ese entendido, podemos observar que hay una necesidad de que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional estén en vigencia con todos sus miembros para que exista el quórum respectivo en una eventualidad de acciones de constitucionalidad o de tutela constitucional a solicitarse en estas elecciones. Veamos la coyuntura. Extrañamente sacan una circular y una disposición en la suspensión del receso de fin de año para los miembros del Tribunal Supremo. Entendemos que estamos en espera del resultado del Tribunal Interamericano y en razón de la consideración del artículo 198, la consideración e interpretación de derechos humanos en una habilitación de candidatos. No hablemos con nombres quienes hubieran acogido a esta figura, porque se está viendo que no solamente es para presidente y vicepresidente, también esto deviene para las elecciones subnacionales y las regionales. Hablemos de alcaldes, gobernadores. En ese sentido, tiene que entenderse primero esa interpretación que tiene que ser expresa para empezar, más allá de los criterios que se tengan por cada partido político, aclarando que el derecho humano, en razón de los pesos y contrapesos que se ha establecido dentro del sistema constitucional, el derecho humano, cuando hay un elemento que se llama el sistema de gobierno, ellos tienen el elemento de la coacción y la cohesión, la fuerza. ¿Y quién tiene el derecho de acceder a ese derecho humano? Es el que no tiene esa fuerza. ¿Y quién no tiene? El pueblo. Si bien cierto, el soberano es el que decide, etcétera, pero no maneja los elementos de la coerción y la coacción, quienes no tienen esa fuerza de poder utilizar para beneficio propio o colectivo. En ese sentido, se entiende que el derecho humano está dirigido para ese elemento equitativamente diferencial, ¿no?, para el pueblo. Pero ha sido una interpretación del Tribunal Constitucional que también abarcaba a legisladores, a presidente, vicepresidente, etcétera. Ese elemento nos tiene que dar luces el Tribunal Interamericano o el Tribunal Internacional para establecer los derechos humanos, cuáles son las limitantes. Existe el bloque de constitucionalidad, donde se da prioridad a los derechos humanos entendido desde la vida, ¿no? Y el derecho a ser elegido y elegir a ser elegido es un derecho humano, es cierto, eso no lo vamos a discutir, pero ¿en qué esferas? ¿En la esfera de gobernantes, los que ostentan el poder, o en la esfera de los gobernados? Pero en este caso el elegido o ser elegido en una primera está bien, en una segunda también, pero no de forma continua, digamos, porque eso es el fondo del tema, ¿cierto? Es decir, es un derecho humano a la elección, definitivamente, pero no es un derecho humano para ser elegido. El sistema democrático en materia constitucional ha establecido ya los parámetros de tiempos, ¿no? ¿En razón de qué? De que si fuera elegido, estamos hablando de un imperio o de una formación ya no democrática en la elección de sus gobernantes en representación. Estamos hablando de imperios, de emperadores, etcétera. Entonces ya la naturaleza de la democracia, de la temporalidad del ejercicio del poder, prácticamente estaría siendo ya omitida y entraríamos en un sistema rígido, en una elección, inclusive podría ser en una calidad de herencia de poder, entendiéndose que el presidente, como es reelegido y no le da la vida, porque la vida también nos cobra factura y puede ser pasado el mando, como se ha hecho en Cuba, ¿no es cierto?, al hermano, y después quién vendrá todavía. Entonces estamos en un sistema donde se desconoce la democracia. El sistema partidario, el sistema democrático, el sistema de Estado constitucional ha sido superado ese elemento, por eso hay plazos, hay tiempos, hay temporalidad en el ejercicio del poder. Ese elemento debe de ser necesariamente pronunciado por una Corte que reconoce y establece la tuición constitucional de los derechos humanos. Franz, fascinante el tema, de verdad, de nunca terminar, tenemos tanto, pero lo vamos a tener otra vez a Franz para seguir digiriendo estos temas. Es importante que nosotros acá podamos generar esto que decimos nosotros, corriente de opinión. Pero ¿sabe para qué?
para que usted y nosotros estemos bien informados. Gracias, Francis. Querido Alfredo, únicamente a la población hacerles el recuerdo que la Constitución ha añadido un elemento, y voy a reiterar siempre esta figura establecida en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que es una verdad material. La verdad material y el acceso a la justicia interno en el Estado plurinacional o fuera de nuestras fronteras por el bloque de constitucional. Tiene que aplicarse una verdad, y la verdad es: hoy por hoy, en el Estado plurinacional necesitamos renovación de ideas, renovación de autoridades, renovación de estándares, para que ya no existan lo que vivimos hace el tiempo pasado, de linchamientos, de cobrar justicia por propia mano, y es más, recordar al Tribunal Constitucional que su poder también es temporal y debe de estar necesariamente en los estándares de la Constitución, porque dado caso contrario existen responsabilidades. Y con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 004, seguro estoy, a lo contrario del razonamiento, a la lógica jurídica y al positivismo, van a devenir responsabilidades. Agradecer muy de veras al académico Franz Zavaleta, abogado de profesión, por haber estado con nosotros en estos minutos.